¿Qué tal? Empezamos esta clase con esta bonita oración, en la cual, una oración armena, dice Sanctus, rezada precisamente en el cenáculo, el Santo Sepulcro, el lugar donde fue enterrado nuestro Señor. Y vamos a ver hoy, como veis, las divisiones en Oriente y las distintas iniciativas que va a haber en el futuro para buscar esa unidad con los cristianos orientales. Bien, vamos a recorrer brevemente la historia y recordar que el Oriente cristiano está formado de los patriarcados que históricamente se han ido constituidos. Es la llamada pentarquía, es decir, como una G, el poder se establece entre 4 patriarcados en Oriente, de los cuales está Jerusalén, aquí lo vemos en amarillo, que lógicamente es el primero, después Antioquía, que según los Hechos de los Apóstoles es donde recibieron el nombre de cristianos y donde surgió la cuestión de Antioquía, en la cual Pablo le dijo a Pedro que tenía que acoger también a los gentiles. Y entonces la iglesia se abrió a todo el mundo griego. Mundo griego que estaba también en Alejandría, tercer patriarcado oriental, en Egipto. Es muy conocida la biblioteca de Alejandría o la escuela teológica alejandrina, más de tipo simbólico, con ciertas influencias gnósticas y que tuvo una gran importancia en la antigüedad. Y por último, el patriarcado de Constantinopla, establecido en Bizancio, alrededor del emperador, y que tuvo una gran importancia histórica y también una gran importancia eclesial. Junto a esto tenemos el Patriarcado de Occidente de Roma, aquí en marrón, que va a ser de cabeza de todos esos patriarcados durante los primeros 500 años, incluso el primer milenio, y que va a ser la que tiene el primado en la caridad, el Ministerio de la Caridad que desarrolla la Caput Urbis et Orbis, ¿no? La iglesia principal entre todas las iglesias que hay en el mundo. Bien, tenemos que recordar brevemente algunos hechos históricos de un modo somero para situarnos. En primer lugar, la crisis nestoriana, zanjada desde el punto de vista doctrinal por el Concilio de Éfeso en el 431, que, como sabemos, está toda la cuestión de si María es Theotokos, Madre de Dios, o solo Cristotokos, Madre de Cristo. En Éfeso, casi por aclamación popular, se dirimió que era también madre de la persona del Verbo encarnado y que por lo tanto no solo era Cristotokos, sino también Theotokos. Y por lo tanto Cristo era consustancial al Padre, homoousios to patri, y María era la Madre de Dios. La crisis de Monofisita dio lugar al Concilio de Calcedonia en el 451, donde se habló de las dos naturalezas de Jesucristo, en la única persona, una única persona de Jesucristo, divina, una persona divina, con dos naturalezas, divina y humana. El prosopon del Verbo asume la naturaleza humana y por lo tanto, junto a la naturaleza divina, tiene también la naturaleza humana, asumida históricamente en el momento de la encarnación. Bien, pues en el siglo V hay varios pueblos que se separaron de Roma y de los demás patriarcados por estas tendencias nestorianas y monofisitas. Es lo que se llama las antiguas iglesias orientales, es el nombre que se les suele dar. Y pertenecen a la ortodoxia ya desde el siglo V. Por lo tanto, tenemos ya una primera división en Oriente, que no es muy grande, pero ya es una primera herida.
Como vemos, son unos 30 millones, entre los cuales está el rito caldeo, que da lugar a la iglesia asiria. Después el rito antioqueno, que da lugar a la iglesia jacobita o de los sirios orientales en Asia Menor, y después a la iglesia malankar, que se extenderá por toda India. Después el rito alejandrino, que da lugar a la iglesia copta, conocida por los 21 mártires, que tenemos aquí un icono representándolos a ellos, como los ángeles iban las almas de los mártires recién ejecutados por el Daesh y por el Estado Islámico, ¿no? Junto a la iglesia copta tenemos la iglesia etíope y la iglesia eritrea. Y después, en el rito armeno, tenemos la iglesia armena, o Armenia. Habitualmente, la terminología que reciben en la actualidad estas antiguas iglesias separadas, que son ortodoxas, como hemos visto, no es tanto un calificativo de tipo negativo como no nestorianas o monofisitas, sino no calcedonianas. O sea, que no confiesan de modo pleno, aunque ha habido después sucesivos acuerdos, la doctrina de las dos naturalezas de Calcedonia, pero se prefiere aludir más al concilio que a las herejías condenadas por este concilio. Bien, como muestra vale un botón, y por lo tanto vamos a ver este pequeño vídeo sobre la iglesia asiria, porque vamos a ver que hay una gran diversidad, incluso una gran dispersión, y que por lo tanto no podemos ser exhaustivos, sino que simplemente vamos a ver un ejemplo y los demás los dejaremos un poco. De todas las iglesias ortodoxas, la iglesia siria es sin duda la más antigua después de la de Jerusalén. Su presencia se remonta a los primeros tiempos del cristianismo. Es de hecho poco después de Pentecostés que el evangelio se predicó en Antioquía, inaugurando las primeras misiones hacia el occidente y Asia. La Iglesia Ortodoxa Siria fue rápidamente elevada al rango de patriarcado, pero el amplio territorio que estaba bajo su jurisdicción se disminuyó posteriormente. El Patriarcado de Constantinopla tomó una parte de sus provincias. Otros se declararon autónomos, como Persia en el año 410, Chipre en 431 y Jerusalén en 451, año en que el Concilio de Calcedonia provocó una ruptura más radical. El dogma cristológico de las dos naturalezas fue, de hecho, muy discutido en Oriente. El patriarca de Antioquía se declaró resolutivamente monofisita, una sola naturaleza en Cristo. Se trató de explicar las dos naturalezas de Jesucristo, pero fue en vano. Los calcedonios y no calcedonios se enfrentaron duramente. Los no calcedonios, hostiles a la dominación de Bizancio, favorecieron en el siglo VII la entrada victoriosa de los árabes musulmanes en Siria. Estos últimos respetaron solo parcialmente las libertades prometidas a los cristianos, pero en general los calcedonios tuvieron una vida más fácil que los otros. En el siglo XVI, el movimiento de unión con Roma, dirigido notablemente por los capuchinos, penetró ampliamente la iglesia siria y la idea de una iglesia católica siria tuvo lugar. En 1781, un obispo que fue elegido patriarca profesó la fe católica, seguido por algunos fieles y parte del clero, pero la otra parte eligió a su propio patriarca y la jerarquía ortodoxa siria persistió.
Ligados a la historia compleja del Patriarcado de Antioquía, se formaron otras dos comunidades. De hecho, en el siglo XVII, una parte importante de la iglesia siro-malabar en la India se volvió hacia el Patriarcado Ortodoxo Sirio y se puso bajo su jurisdicción. Esta constituye ahora una iglesia semiautónoma. En 1930, una parte de esta iglesia se convierte católica manteniendo el rito sirio. Esta es llamada la Iglesia Malankar. El patriarca de la Iglesia siria reside en Damasco, en Siria. Los obispos ortodoxos sirios están presentes en Jerusalén desde el año 793, pero están de manera permanente desde 1471. En la actualidad, la comunidad ortodoxa siria en Tierra Santa es poco numerosa. Tiene 1.500 fieles concentrados en la zona de Belén y Jerusalén. El arzobispo reside en Jerusalén, en el monasterio de San Marco. Los ortodoxos sirios tienen potestad en la iglesia del Santo Sepulcro y disponen de una capilla, donde al amanecer de cada domingo celebran la liturgia. El rito sirio se realiza en lengua siria y las lecturas se hacen en el idioma local. La plegaria eucarística principal es la anáfora de Santiago. La liturgia de la misa comprende 3 partes llamadas respectivamente el sacrificio de Melquisedec, el sacrificio de Aarón y el sacrificio de Jesucristo. Muchas oraciones nacen de la tradición judía y testimonian que la iglesia siria es en parte heredera de las comunidades judio-cristianas. La situación política y económica es difícil para esta comunidad y su desarrollo. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Siria demuestra un dinamismo sorprendente y es capaz de enfrentar sus problemas actuales. Trata de asegurarse un futuro en Tierra Santa. Bien, como vemos, hay una gran riqueza y complejidad que hacen que la historia, muchas veces sufrida y complicada, de todos estos territorios, condicionen el desarrollo de las distintas iglesias, pero siempre con esa común fe cristiana y adecuándose a las distintas culturas, mentalidades, ritos, incluso orientaciones espirituales. No hay que olvidar que en muchas de estas zonas se desarrolla el monaquismo, es decir, la teología monástica, que va a influir también bastante en estas iglesias, ¿no? Bien, andando la historia, pasamos del siglo V al siglo IX, con el distanciamiento de Roma bajo Focio, una historia bastante complicada, donde al final, en el año 867, Focio llega a excomulgar al Papa Nicolás I, que antes había sido excomulgado por él, depuesto y sustituido por el patriarca Ignacio. La situación cambia y entonces Focio devuelve la excomunión, aunque felizmente pocos años después, medio siglo después, se restablece la unidad con Roma. Sin embargo, ya había un precedente, ya había un motivo de división, tanto teológico como psicológico, que va a propiciar lo que sabemos que va a llegar en el siglo XI, con la ruptura definitiva con Miguel Celulario, en el 1054, cuando los legados papales depositan la bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, según la tradición, aunque aquí hay distintas versiones, y entonces el patriarca responde con un anatema, y por lo tanto, tanto Roma como Constantinopla quedarán recíprocamente excomulgadas, ¿no? Bien, hay 2 intentos unionistas, uno en el Concilio de León de 1274, que hubo una débil unión durante 6 años con los griegos, y después en el siglo XV con el Concilio de Florencia, pero que tampoco va a perdurar en el tiempo.
La crisis se solucionará en el año 1965, es decir, al acabar el Concilio Vaticano II, en la víspera de la clausura del concilio, cuando el patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI se levantan las recíprocas excomuniones. O sea, digamos que hay, por lo tanto, una serie de motivos históricos de división, pero también hay una cierta esperanza de unidad. Lógicamente, el camino que queda por andar es grande, pero hemos dado por lo menos uno o varios pasos. Bien, estas iglesias ortodoxas, que llegan a 260 millones de fieles, se caracterizan por el rito bizantino dominante y después por otros ritos de tipo oriental. Son iglesias predominantemente rituales, pero que también tendrán una jurisdicción distinta. Y por eso se suele distinguir entre iglesias que son autocéfalas, que tienen una independencia total, con aquellas que son autónomas, es decir, con un menor grado de autonomía, y con aquellas no canónicas que no dependen de ningún patriarcado, y entonces son como iglesias, podríamos decir, independientes, ¿no? Por lo tanto, vemos que aquí el plural es importante, son iglesias orientales, son iglesias ortodoxas orientales. Entonces vamos a ver que hay una gran dispersión, una gran riqueza, una gran abundancia, con distintas tendencias, con distintos matices, ¿no? Por desgracia no vamos a poder entrar en todos los matices, simplemente vamos a ver un poco a ojo de pájaro, un poco vamos a hacer una especie como de vuelo en dron, para ver cuál es el mapa de la situación y tan solo hacernos cargo, porque a nosotros nos interesa sobre todo la teología, ¿no? Bien, a su vez estos patriarcados se dividen en eparquías o diócesis, que es el nombre que suelen recibir. Bien, ¿cuáles son esas iglesias autocéfalas, es decir, con plena independencia? En primer lugar, la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que tiene el primado de honor, es la prima inter pares entre todas las iglesias ortodoxas, con 220 millones de fieles. Después, en importancia y también en sucesión histórica, vendrá la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, cuya sede se encuentra en Damasco. Son unos 750.000 fieles y está dividido en 17 eparquías o diócesis, ¿no? También tenemos la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, con 100.000 fieles y en descenso, por la situación que se encuentra actualmente los fieles cristianos en Oriente Medio, que están bastante condenados a la diáspora, ¿no? A huir de esas zonas, ¿no? También la heredera del Patriarcado de Alejandría, la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, que no solo está en Egipto, sino también en toda África, son 300.000 fieles y 12 eparquías o diócesis. Y aquí tenemos otros patriarcados más modernos, ¿no? Entre los cuales está la Iglesia Ortodoxa rusa, creada en el siglo XVI, con nada menos que 110 millones. Últimamente pues, ha perdido un buen número de fieles en Ucrania y por lo tanto ha bajado el número de cristianos que pertenecían a esta jurisdicción. La Iglesia Autocéfala ucraniana, creada en 2018, tiene 28 millones. Luego sigue la rumana con 20 millones, también creada en el siglo XX. La Serbia del siglo XIV, 11 millones. La búlgara, también del siglo XX, 6 millones. Y luego la Iglesia Ortodoxa y Apostólica georgiana también con 6 millones. O sea que vemos cómo el panorama se va atomizando y por lo tanto se va enriqueciendo el mosaico de iglesias que vemos en Oriente. Las dirigidas por un metropolita o arzobispo, pues vemos que es la Iglesia Ortodoxa griega, 9 millones, la americana 1 millón, nada menos, de ortodoxos en Estados Unidos.
La polaca 600.000, más de medio millón de ortodoxos en Polonia. La chipriota casi medio millón, la albanesa 160.000 y luego la checa y eslovaca con 55.000. O sea que tenemos, por lo tanto, también el mundo europeo y americano integrado en la ortodoxia. El segundo grupo son las iglesias autónomas, que depende de qué patriarcado dependa, valga la redundancia, ¿no? Pues tenemos la de Finlandia y Estonia, depende de Constantinopla. De Jerusalén, la iglesia oriental del monte Sinai. De Moscú, la letona, la japonesa, la china, la de Besarabia y Europa occidental. Constantinopla habría que añadir también la ucraniana, que últimamente ha pasado de la órbita de Moscú a la de Constantinopla a través de una iglesia autocéfala. De Belgrado, Macedonia. De Bucarest, la Moldava. O sea, que tenemos todavía, digamos, un panorama como más matizado, más rico. Y por último, las iglesias ortodoxas no canónicas y por lo tanto que no dependen de ningún patriarcado. Tenemos algunas autoproclamadas, como la británica, la macedonia, la montenegrina, es decir, en territorios de diáspora, de inmigrantes o exiliados que han creado también sus propias circunscripciones, ¿no? Separada de Constantinopla, la turca. Y separadas de Moscú, la bielorrusa, después la ucraniana, de Kiev, como hemos dicho, y luego fuera de Rusia, Nueva York, 150.000, además del millón que veíamos antes. Entonces, tenemos este panorama. En su origen son sobre todo iglesias orientales y también africanas, de Medio Oriente, y también africanas, que se han ido expandiendo tanto al este como después al oeste, por toda Europa, países escandinavos, Europa central y luego América, tanto Canadá como Estados Unidos. También en algunas zonas de Latinoamérica hay presencia de estas iglesias ortodoxas, orientales, y por supuesto también en otro territorio de inmigración como es Australia. ¿Cuál es el panorama actual que tiene la Iglesia ortodoxa? Pues fíjense, de 1910 a 2010 ha disminuido en un 8%, de 20% a 12%. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas iglesias ortodoxas estaban en la órbita soviética, que persiguió a todas las iglesias, también en cierto modo a las ortodoxas. Y junto a la secularización, que es un fenómeno global, y pues estas iglesias, muchas veces perseguidas, han decrecido. La Iglesia Católica ha crecido en un 3% en este último siglo, mientras las protestantes han crecido en un 6%, que es un poco la tendencia que podemos tener en el momento actual. Bien, junto a esto tenemos que recordar que hay también iglesias orientales unidas a Roma y por lo tanto católicas. Constituyen un 2% de toda la Iglesia Católica y un total de 17 millones. Podemos recordar algo de la historia para ver cómo el Papa León XIII tenía una gran afinidad también por estas iglesias orientales, que tantas veces habían sido sometidas a la latinización. Y entonces, en 1895, escribe la encíclica Orientalum Dignitas, recordando que estas iglesias con ritos propios, propiamente orientales, tienen una dignidad propia y, por supuesto, son tan católicos como cualquier otro católico, ¿no? En 1917, Benedicto XV instituyó la Congregación para las Iglesias Orientales, para tutelarlas, para salvaguardarlas, para promocionarlas. Pío XI instituyó el Pontificio Instituto Oriental para que todo ese grandísimo patrimonio que tienen los orientales, tanto espiritual como litúrgico, como teológico, sea conocido también en Occidente, ¿no?
El Papa Pío XII en 1946 publica la encíclica Orientalis Omnes y la gran promoción va a venir a partir de 1964 con el Concilio Vaticano, con un decreto específico sobre las iglesias orientales, Orientalium Ecclesiarum, donde se dicen que son enteramente católicas. O sea que, a pesar de que tengan sus diferencias rituales o jurisdiccionales, son totalmente católicas. También siguiendo la recomendación de San Pedro de no imponer más cargas que las necesarias, que las indispensables. Y así, siguiendo lo que decía el Papa Juan Pablo II, la Iglesia Católica puede respirar con dos pulmones, el pulmón de Occidente y el pulmón de Oriente, que son dos pulmones distintos pero complementarios y con los cuales la Iglesia tiene mucho más oxígeno, podríamos decir. Bien, hay una serie de tradiciones que en cierto modo van a establecer esas iglesias orientales católicas. Tenemos entre 22 y 24 ritos, o sea, ya se ve que es algo proteico, variable, entre los cuales estaría el rito caldeo, que hemos visto antes, con la iglesia asiria, unos 600.000 fieles, más 3 millones del Siro Malabar, es decir, en este caso en India, como podemos ver aquí también, ¿no? Luego el antioqueno, entre los cuales está el maronita, con 3 millones, que hay un santo específico que es San Marón, y tienen como la gloria de haber estado siempre unidos a Roma, ¿no? Y luego el Siro católico con 100.000 fieles y el Siro Malankar con 300.000, ¿no? Aquí vemos estas iglesias orientales con esas cúpulas doradas que recuerdan la Jerusalén celestial, con iconostasio, donde se separa la celebración, toda la consagración permanece oculta. Aquí están los presbíteros y diáconos, mientras el pueblo fiel sigue desde fuera, ¿no? Con esos iconos que tienen una riqueza, no solo estética, sino también espiritual, donde se expresa de un modo, digamos, misterioso, esa imagen de Jesucristo, de María, de los santos, que nos acerca a la realidad, ¿no? Tenemos que recordar también la disputa iconoclasta del siglo VIII, en la cual la Iglesia recuerda que por el principio de la encarnación las imágenes nos permiten conocer mejor a Dios, ¿no? Y dirigirnos a Él. Bien, y luego el alejandrino con la Iglesia copta, que es mayoritariamente ortodoxa, pero que también tiene católicos, con 300.000, la Eritrea, 70.000, el rito armenio con 250.000, perseguido por el genocidio, luego bizantino o constantinopolitano, de Constantinopla, de las cuales depende la greco-católica, con 800.000 fieles, o también llamado melquita, y la ucraniana, con 5 millones. Es una iglesia que ha vuelto a la comunión con Roma después de la caída del muro de Berlín. Entonces, y luego tenemos otras variedades también igualmente eslavas, ¿no? La rusa, la rutena, la rumana, la eslovaca, la bielorrusa, la griega, la macedoniense y la albanesa, ¿no? Es decir, un mosaico de posibilidades que quizá escapa a nuestro conocimiento, porque tenemos categorías más occidentales, pero que se ve que hay una gran riqueza y diversidad, y que dentro de esa diversidad estas iglesias buscan la unidad querida por Cristo, ¿no? Bien, entonces, en estas iglesias orientales católicas, que como recordábamos eran enteramente católicas, hay un derecho particular y por lo tanto son iglesias sui iuris, es decir, que tienen su propia jurisdicción, son iglesias predominantemente rituales, es decir, constituidas por un rito, y tienen un código de derecho canónico propio, que es el código para las iglesias orientales, publicado por el Papa Juan Pablo II en el año 1990.
Bien, ¿y cuáles son las peculiaridades de la disciplina católica oriental? Pues en primer lugar, una autonomía jurisdiccional. O sea, digamos que tienen una estructura jurisdiccional o jerárquica distinta, que consiste en lo siguiente, ¿no? Junto a una comunión eclesial, una koinonía, una sobornost común, hay un mayor ejercicio, sobre todo en la sinodalidad, como expresión de la colegialidad. Es decir, por poner tan solo un ejemplo, mientras en la Iglesia Latina es el Papa quien elige a los obispos, en las iglesias orientales son los sínodos que eligen a los obispos y después el Papa refrenda esta elección, confirma esta elección. Bien, pues aquí ya vemos que hay un ejercicio de la sinodalidad distinto al que se da en Occidente, ¿no? Entonces tenemos también unas distintas circunscripciones que son los patriarcados, es un obispo del cual dependen otros obispos, y de esas iglesias patriarcales dependen las iglesias metropolitanas, las eparquías y los exarcados, es decir, tienen como una estructura eclesiástica distinta y perfectamente compatible con la que tenemos en Occidente, la Iglesia Latina. Y como hemos mencionado ya, la elección de los obispos se realiza por el sínodo de la Iglesia Oriental. También los sacramentos tienen una disciplina propia. Por ejemplo, la unción, pues hace falta 7 ministros, ¿no? Es como mucho más solemne, mucho más significativa. O los sacramentos de la iniciación cristiana, pues el bautismo y en la penitencia y la Eucaristía se administran conjuntamente, es decir, el mismo día y a un niño, de tal manera que después del bautismo le confirma al mismo presbítero que le bautiza, porque ahí no, el ministro no es el obispo, y después le administra la Eucaristía, lógicamente bajo la forma del sanguis, puesto que es un lactante, ¿no? Bajo la forma del vino. Por lo tanto, aunque hay una disciplina propia en los sacramentos, la communicatio sacris, de estos sacramentos de penitencia, Eucaristía y unción, es posible entre Oriente y Occidente, porque tan católica es una iglesia como la otra. Es decir, si alguien está en territorio oriental, quiero decir, si el católico latino está en territorio oriental, pues puede pedir la confesión, puede recibir la comunión y puede recibir también la unción de enfermos, ¿no? Bien, todas estas iglesias, por lo tanto, han sido ampliamente perseguidas y quizá en los últimos tiempos, también gracias a la mención del Papa Francisco, esos cristianos perseguidos están adquiriendo la importancia y el protagonismo que les corresponde, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo como ilustración. Aunque parezca cosa del pasado, hoy en día hay personas que son asesinadas por creer en Dios y, por desgracia, no son pocas. En concreto, en 2017 fueron 3.066. Así lo revela el informe de la ONG Open Doors, que un año más arroja cifras alarmantes. En 2017, la persecución a los cristianos se recrudeció hasta el punto de que cada mes fueron asesinados 322 cristianos a causa de su fe. En total, en los 50 países examinados por la organización, unos 250 millones de cristianos sufren alguna forma de violencia que va desde la hostilidad o la discriminación hasta la persecución extrema o el asesinato. El informe revela que 1 de cada 3 personas en el mundo vive en un país sin libertad religiosa. Hay 5 naciones donde es especialmente cruda la persecución a los cristianos. En Pakistán, la ley antiblasfemia se ha convertido en una herramienta que permite oprimir constantemente a los cristianos. En Sudán, los cristianos suelen ser acusados de espionaje y el gobierno pretende que la Iglesia
quede bajo su control. En Somalia las conversiones se pagan con la vida. Un cristiano convertido puede ser incluso asesinado por su propia familia. En Afganistán hay poquísimos cristianos y en cuanto un musulmán se convierte, es amenazado de muerte o asesinado. A la cabeza de la lista está Corea del Norte, donde el simple hecho de tener una Biblia pone en peligro a toda la familia. Miles de cristianos llenan los campos de concentración porque para el régimen de Kim Jong-un los cristianos son enemigos del Estado. Pero también hay motivos para la esperanza, porque hay lugares donde tras la oscuridad se ha abierto paso de nuevo la luz, como en Irak. Open Doors es una de las organizaciones cristianas que trabajan para devolver lo que el extremismo robó a miles de personas. Por ejemplo, esta ONG protestante colabora con los siro-católicos de Mosul. Soy el padre George Haula de la diócesis sirio-católica de Mosul. La esperanza de nuestra gente es volver a empezar, volver a vivir como en el pasado. Creo incluso que viviremos mejor. Open Doors se hizo cargo del proyecto para reconstruir 74 casas. Han dado esperanza de volver para muchas familias. Tanto en Siria como en Irak, la derrota del autoproclamado Estado Islámico ha aliviado la presión sobre los cristianos, pero todavía ninguno de los dos países ha podido salir de los primeros puestos de la lista negra. Bien, como sabemos, la mayoría de los cristianos perseguidos están en zona oriental. Y por lo tanto todas estas iglesias, tanto católicas como ortodoxas, orientales, están amenazadas de peligro de extinción. Extinción porque o bien son directamente perseguidos, incluso martirizados, o bien hay un éxodo, un exilio muy grande de cristianos que huyen a otras partes del planeta, ¿no? Bueno, eso tiene el efecto positivo de que muchas de estas iglesias orientales, como hemos visto, han llegado a Occidente y enriquecen también nuestro panorama. Bien, como muestra, quería hacer ver las iglesias orientales católicas, cuál es la evolución, ¿no? Tenemos aquí la Iglesia Católica Rumana, que vemos que en general crece, crecen casi todas, un poquito, esta crece bastante, que es la católica ucraniana, precisamente porque en los años 90 estas iglesias pasan a la comunión con Roma. Habían sido forzadas por Stalin para que se hicieran ortodoxas, y con la caída del muro de Berlín, con el deshielo, con la glasnost, pues deciden volver a Roma, ¿no? Entonces por eso este crecimiento tan increíble, ¿no? Bien, entonces vemos que casi todas crecen menos esta, que es la Iglesia Católica Rumana, porque ha tenido una persecución cruelísima, quizá de las más crueles que ha habido en toda la zona oriental, ¿no? Bien, y por lo demás vemos que crecen moderadamente, también por, digamos, por un lado la demografía y por otro lado la protección a la cual somete la Iglesia Católica. De estas iglesias orientales siempre son tuteladas de un modo especial, de tal manera que si hay algún tipo de conflicto entre el rito latino y el rito oriental, por ejemplo, un matrimonio entre distintos ritos, pues siempre se celebra el rito oriental para favorecer el rito oriental. Pues entonces, como recapitulación, tenemos que recordar que las iglesias orientales se componen de las antiguas iglesias ortodoxas orientales, es decir, las tendencias monofisitas, no nestorianas, o mejor dicho, las iglesias no calcedonianas que se separaron de Roma en el siglo V. Después las iglesias ortodoxas, sobre todo autocéfalas y autónomas, que se separaron de Roma a partir del siglo XI, a partir del 1054, ¿no? Con el asunto del Miguel Cerulario, como veíamos. Y después las iglesias católicas orientales, que como su nombre indica, están en comunión con Roma, y que por lo tanto todas estas constituyen todo ese riquísimo mundo oriental, ese pulmón
oriental con el cual tiene que respirar también toda la Iglesia. Pues muy bien, esto era lo que quería ver hoy. Pues muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo. Un saludo.